Bien, que el Señor les bendiga. El siguiente canto es muy especial. Ahorita nos encontramos en un mundo lleno de caos, llenos de problemas, y lo que realmente el mundo necesita ahorita más que nunca recordar es que el Señor no les ha abandonado. Aquellos que son fieles. Mucha gente piensa que Dios le ha abandonado cuando somos nosotros los que le hemos abandonado. No es tanto de que si Dios nos dejó, sino nosotros que hemos dejado a Dios. Y el siguiente canto trata precisamente de eso. Si nosotros somos fieles, Él nunca nos va a abandonar. Los ojos de Dios me vigilan. Él ve lo que hago yo. Sus brazos de amor me consuelan. Me da su seguridad. Sabe dónde estoy, mira mi caminar, conoce mi pensar y las palabras que hablo yo. Y aunque a veces me alejé, no hice su voluntad, Él nunca me abandonó. El mundo actual me alarma con guerras y maldad, mas mi Padre me consuela con gozo, paz y amor. Sabe dónde estoy, mira mi caminar, conoce mi pensar y las palabras que hablo yo. Y aunque a veces me alejé, no hice su voluntad, Él nunca me abandonó. Sabe dónde estoy, mira mi caminar, conoce mi pensar y las palabras que hablo yo. Y aunque a veces me alejé, no hice su voluntad, este año Él 2024, nunca en el conteo del calendario me gregoriano, ya hoy que se ha puesto el sol, viene siendo ya martes para nosotros, ¿no es cierto? Y el mundo se apresta entonces en esta fecha del 31, que sería mañana, a despedir lo que ellos llaman el año normal. Y cuántas cosas, hermanos amados, qué año este 2024. No es precisamente la temática, pero yo a manera de comercial sencillamente quiero hacer mención de qué año con tantas demostraciones en el orden de las profecías, cuántas evidencias de la palabra profética más segura hemos visto en este año. Pudiéramos solamente de los acontecimientos desde el enero y luego todas las cosas allí que se dieron. Pero bueno, ¿y qué les parece entonces las perspectivas para el año 2025? Brenda, veo como que hay una oscuro, se ve la imagen. No sé si es en mi teléfono o es que realmente se hizo así o qué le pasó. Todo Pero está si me bien. están escuchando bien. Se ve todo bien. Ah, bueno, es mi número, mi teléfono entonces. Pero no, les decía que la perspectiva de lo que puede ser este año 2025
que ya ha comenzado con eventos relacionados con lo que ocurrió el recién pasado 24, con el tema jubileo y demás cosas y todo lo que se espera ahí con esta instauración del nuevo gobierno del Partido Republicano, Mr. Trump y toda la intención que hay. Por primera vez en la historia, los protestantes y los católicos pues llegan a la Casa Blanca porque ese es el gabinete que va a trabajar con él, el pueblo religioso, el pueblo cristiano, específicamente el pueblo cristiano. Pero no, nosotros en esta noche lo que queremos es abordar a manera de reflexión el tema que lleva por título Babilonia o la Odisea, o póngalo a manera inversa, la Odisea o Babilonia, porque hay la situación que se da que los hermanos adventistas dicen, bueno, mira, nosotros no somos Babilonia, porque la hermana Juárez ya dijo que no le llame Babilonia al pueblo de Dios. Esto fue cuando, en la época, ¿verdad?, de la sierva, ya mediados del siglo XIX, un hermano apellido Stanton, pues se hizo unas declaraciones refiriéndose a el movimiento adventista, que era lo que se llamaba en ese tiempo movimiento adventista. Luego fue en 1863 cuando nos organizamos como iglesia. Y entonces este caballero, este miembro de la congregación, pues dijo que estábamos en la misma situación de la Babilonia de Apocalipsis 18, y la sierva le sale al frente y le dice, no, no llame Babilonia al pueblo, al único pueblo que guarda los mandamientos de Dios y el único pueblo que está anunciando el mensaje que está pues asignado con la proclamación del mensaje último de Apocalipsis 14. Y entonces, todavía hoy el pueblo pues se refiere como que no, que somos la Odisea y verdaderamente somos la Odisea y vamos a desarrollar eso en detalle. Pero hace un tiempo, y por eso tal vez tuve la inquietud de elaborar esta reflexión que quiero compartir con ustedes, estaba leyendo un libro de un ministro de la institución adventista y entonces él en ese libro expresaba la alegría y el orgullo de que nosotros pertenecemos a la última iglesia de las 7 mencionadas en Apocalipsis 2, Apocalipsis 3, desde la iglesia de Éfeso, que es la primera, hasta la iglesia de la Odisea, que es la iglesia, decía él, del triunfo final, la iglesia triunfante, la iglesia del pueblo de Dios. Y yo dije, ¿cómo? Pero cuando usted hace un análisis profundo, nota que nada que ver. Así es que, ¿cómo puede ser que él se sienta tan contento? Y no solamente él, muchos creyentes. Yo he estado en congregaciones donde verdaderamente dicen cuidadito con señalar a la iglesia y llamarle Babilonia. Cuando digo iglesia, a la denominación adventista, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que nos llamen Babilonia? No, para nada. Nosotros somos la iglesia final, la iglesia del triunfo, la iglesia de la Odisea. Y mencionan esa palabra, ese nombre, como si fuera, bueno, como un orgullo, un mérito, ser de Babilonia o, perdón, ser de la Odisea o pertenecer a la Odisea. Bueno, vamos a hacer un análisis comparativo de lo que es Babilonia, que ustedes saben que en Apocalipsis es un libro eminentemente simbólico y se presenta a Babilonia, que fue un imperio, que fue una nación antigua que le hizo la contra a Dios y se contrapone a lo que es el pueblo de Dios, que es el Israel moderno o el Israel espiritual. O sea, hay dos naciones, hay dos representaciones geográficas. Una es Israel, pero en el sentido espiritual, no al Israel de allá, del Medio Oriente, ¿verdad? Y la otra parte o la contraparte sería entonces la Babilonia, tampoco el imperio de allá que estuvo presidido por los reyes como Nabucodonosor, como Belsasar, sino que en el sentido espiritual también al final se da esta disyuntiva del pueblo de Dios, Israel, contra Babilonia. Entonces, en Apocalipsis capítulo 18 aparece Babilonia y el juicio a Babilonia, y en Apocalipsis 3 aparece la Odisea y el juicio a la Odisea.
¿Y por qué digo que ambas naciones en la etapa final? Recuerden que estamos hablando ya en términos espirituales. La Babilonia espiritual son los infieles, son los impíos, son los que no pertenecen al pueblo de Dios. Apocalipsis lo describe como siendo Babilonia. Y el Israel espiritual, que es el pueblo de creyentes de la última etapa, entonces también estamos graficados o identificados como perteneciendo a la Odisea. Pero lo que estoy diciendo es que ambos segmentos, ambos sectores, ambos pueblos, tanto Babilonia como la Odisea, estamos ahora actualmente en una etapa de juicio. Miren, la Odisea, el nombre, la Odisea quiere decir pueblo en juicio o pueblo siendo juzgado. Eso es lo que quiere decir la Odisea, pueblo en juicio o pueblo siendo juzgado. ¿Estamos como pueblo en juicio? La respuesta es un contundente sí. ¿Estamos en tiempo de juicio? Pues claro que sí. ¿Desde cuándo? Nosotros conocemos la profecía de las tardes y mañanas, ¿verdad? 2300 tardes y mañanas, que está en Daniel 8:14 y que comenzó a contarse desde la orden que salió con Artajerjes en 457 antes de Cristo, y cuando le sumamos 2300 años, porque proféticamente entonces esas tardes y mañanas, que son días, las llevamos a años, entonces son 700 años, y sabemos entonces que nos lleva hasta el año 1844. Hay un perrito que quiere participar, parece también. Al hermano le recomendamos que tal vez sería bueno que apagara el microfonito, ¿verdad? Para evitar interrupciones, o a la hermana, quien fuera, que revisen sus teléfonos para que pongan en mute, en mudo, ¿verdad? Sus micrófonos. Gracias. Bueno, pues entonces sabemos que sí, que el juicio a la iglesia, la Odisea, al pueblo de Dios final, al pueblo que hace profesión de fe, comenzó ese juicio preadvenimiento. En el lenguaje adventista le llamamos el juicio investigador, pues comenzó 22 de octubre de 1844, que por cierto, ese día fue un día de la expiación realmente. Era el día de la expiación en el calendario de las solemnidades de las festividades hebreas. Cayó el 22 de octubre de ese año. Ahora bien, Babilonia en esta última etapa resulta y viene a ser que también está en juicio, pero no un juicio investigador como el que se está haciendo, porque los malos, de acuerdo a la palabra de Dios, serán juzgados durante los 1000 años, el milenio. Cuando Cristo venga, y en este periodo de 1000 años en el cielo, se efectuará entonces el juicio a los perdidos. Pero sí, con la negativa que tiene Babilonia de aceptar el mensaje de Dios, ya ellos están acarreando sobre sí mismos, sobre ellos mismos, juicio. Y vendrá sobre Babilonia juicio ejecutor. Y durante los 1000 años se demostrará la justicia de Dios y que verdaderamente hubo razón de parte de Dios, sencillamente porque los libros serán abiertos y se va a demostrar que Babilonia pues merece o habrá de merecer el castigo que Dios le tiene reservado ahora antes que Cristo venga. Vamos a comenzar a hacer este cuadro comparativo, mirando los aspectos de Babilonia, las características de Babilonia, el comportamiento espiritual de Babilonia, que ya dijimos es el segmento poblacional de nuestro mundo que rechaza a Dios, los impíos, los inconversos, y allí están incluidos, por supuesto, los líderes, los grandes de la tierra, los líderes de la economía mundial, los presidentes de los países, los congresistas, todos los que tienen puestos de poder en el mundo, los militares, el sector religioso, infiel, apóstata. Es un conglomerado de sistemas de engranaje del mal, dirigidos todos por el diablo y englobados con el término Babilonia, o sea, la gran población mundial que está engañada, que ha rechazado a Dios y a su ley. La otra parte, pues, son los creyentes y que tienen su juicio investigador y están graficados como Israel espiritual, pero también con el término la Odisea,
que quiere decir pueblo que está siendo juzgado, juicio que ya explicamos cuando comenzó. Así que miremos primeramente algo sobre Babilonia en Apocalipsis capítulo 18, verso 1. Ustedes pueden seguir la lectura porque vamos a presentarla desde acá, pero bien podrían también usar sus Biblias si las tienen y mejor todavía. Dice allí la palabra escritural inspirada, citamos: después de eso vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria. Allí se está hablando de la embestida final del pueblo de Dios, dando un mensaje último, el mensaje final de Dios. Ese ángel que desciende, pues está representando a los que saldrán con el poder de lo alto a dar la advertencia final al mundo. Dice allí que con gran poder y que la tierra sería iluminada con su gloria. ¿Con cuál gloria? Hermanos amados, esto se refiere a el derramamiento de la lluvia tardía, el Espíritu Santo en su manifestación final. En Pentecostés fue la primera lluvia temprana que pudo provocar que la semilla germinara. Ahora es la cosecha final que se hace en la etapa ya antes y justo que Cristo venga, justo antes que Cristo venga. A mí me gusta cómo Ellen White le llama a la lluvia tardía, al Espíritu Santo que caerá para cumplir la profecía de Apocalipsis 18:1, que habrá un mensaje con gran poder que va a iluminar la tierra con su gloria por todas partes. Y ella le llama a esta lluvia tardía refrigerio de la presencia del Señor. Me gusta esa expresión, que ella lo menciona muchas veces, esta oración gramatical. Ese es el refrigerio de la presencia del Señor, el fuerte pregón del tercer ángel que une su voz, porque este ángel de Apocalipsis 18:1 también se le identifica como el cuarto ángel. Se suma a la voz poderosa del tercer ángel para dar la proclama última al mundo. Pero repito que me gusta el término refrigerio de la presencia del Señor, porque grafica e ilustra de una manera muy patética, muy puntual, quién es que viene. Es la presencia del Señor refrigerando a su pueblo, dando el mensaje último y final. Y este pueblo, por supuesto, son ya los escogidos que han sido sellados para dar la última advertencia, o también conocidos como los 144,000. Pero entiéndase que es el mismo Señor que viene con su espíritu en su naturaleza espiritual para dirigir la obra de proclama final del evangelio en la última etapa. Así es que eso es lo que presenta Apocalipsis capítulo 18, versículo 1. Dios, a través de su espíritu o del espíritu de Cristo, es que dirige esta acción final. Ahora, en el capítulo 3 del mismo libro de Apocalipsis, ahora refiriéndonos a la Odisea, porque lo que estamos haciendo es un cuadro comparativo, dice allí: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Así dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios, dice esto. Y cuando usted va a Apocalipsis 1:5, dice allí que ese testigo fiel y verdadero no es otro que Cristo. Pero así se presenta Cristo a la Odisea como el testigo fiel y verdadero. Y termina el mensaje, Cristo, diciendo al final del mensaje a la Odisea: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que ese testigo fiel y verdadero es identificado también en el mismo mensaje a la iglesia última, esta iglesia número 7, llamada la Odisea. Es el testigo fiel que es Cristo, pero es también el Espíritu al cual se le recomienda a la iglesia que esté atento a lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Lo que acabo de referirme ahora en esta comparación primera es que el mismo que manda
la instrucción y el mensaje a Babilonia, es también el mismo que dirige el mensaje a la Odisea. A ambos grupos es Cristo a través de su espíritu. A Babilonia el Espíritu Santo viene como lluvia tardía o refrigerio de la presencia de Cristo, de la presencia del Señor. Cristo es que está lidiando con Babilonia. Cristo es que está tratando de advertirle a Babilonia de su condición. Cristo es que está señalando los pecados de Babilonia. Cristo es que está diciéndole a Babilonia el mensaje que vamos a mirar ahora en unos minutos. Pero resulta que Cristo también es el que manda el mensaje a la Odisea. Cristo es el que se le presenta a esta iglesia última como el testigo fiel y verdadero. Así es que en ambos casos es Cristo quien está lidiando tanto con Babilonia como también con la Odisea. Bien, vamos a seguir entonces mirando algo más sobre estos dos sistemas últimos de la historia profética, Babilonia y la Odisea. Vamos a mirar el capítulo 18, versículo 20, donde dice, refiriéndose ahora aquí a Babilonia, alégrate sobre ella, cielo, alégrense ustedes santos, apóstoles y profetas. Dios la juzgó. Hablando de Babilonia, Dios la juzgó por la forma en que os trató. Versículo número 8 de Apocalipsis 18. Porque el Señor Dios que la juzga, es poderoso. Versículo 5 de Apocalipsis 18. Porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo. Así que allí se habla en estos dos versículos de que Dios está por darle una sentencia de castigo o de culpabilidad a Babilonia, porque en un juicio hay una sentencia. Y en estos versículos recién leídos de Apocalipsis 18, 20, de Apocalipsis 18, 8, en ambos versículos se dice que Dios está juzgando a Babilonia y que Dios poderoso es el que está juzgando a Babilonia por haber tratado mal al pueblo de Dios. O sea, que la Biblia respalda lo que antes les dije, que ambos pueblos están en juicio. Un juicio investigativo, en el caso de la Odisea, pero el rechazo de Babilonia del mensaje de amonestación que Dios le envía, al ser rechazado, implica también que Babilonia ha sido decretada en sentencia como culpable y por lo tanto merecedora, pasible de que se le aplique un juicio ejecutorio, una sentencia de culpabilidad. Resume entonces diciendo que tanto Babilonia como la Odisea están bajo el escenario de juicio. Ambos pueblos, ambos sistemas, tanto la Odisea como Babilonia, ambos están siendo juzgados como lo presenta la palabra. Y este texto también que leímos en el versículo 5, Apocalipsis 18, 5, dice allí que Dios se ha acordado de las maldades de Babilonia. Este término, esta expresión, que Dios se ha acordado de las maldades, de los pecados de Babilonia, implica que Dios tiene un conocimiento cabal, completo de las acciones de Babilonia. El Señor conoce las actitudes, las actividades de Babilonia como sistema y de aquellos que pertenecen a Babilonia como individuos. O sea, Dios juzga a las naciones. Dios juzga los sistemas de poder políticos, religiosos, económicos, militares, que forman parte del engranaje de Babilonia. Dios sabe las intenciones del corazón que tienen ellos, pero también pormenorizadamente, de manera particular e individual, Dios conoce las acciones de manera particular de toda persona que pertenece a Babilonia. Y dice, yo me acuerdo de tus maldades, yo sé lo que tú has cometido, yo sé cuáles son tus pecados. Pero interesantemente, cuando contrastamos
lo que dice el testigo fiel a la Odisea, resulta que también Dios se expresa con un vocablo muy similar, muy parecido al decir que conoce las maldades de Babilonia. En Apocalipsis 3:15, entonces Dios dice, el testigo fiel, refiriéndose ahora a la Odisea, con la siguiente expresión: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Resulta y viene a ser que también Dios conoce las actitudes y actividades de la Odisea, tanto corporativamente como sistema, como iglesia, como pueblo de Dios, como institución, pero también conoce a cada miembro de la Odisea, a cada persona en particular, a cada miembro del pueblo de Dios o profeso pueblo de Dios, que dicen ser pueblo de Dios, al Israel espiritual. Dios también los está conociendo, igual como conoce a Babilonia. Por eso le dice a la Odisea: yo conozco tus obras, yo sé cuál es tu temperatura, la Odisea, yo sé que no eres frío, yo sé que no eres caliente. Ojalá fueses de uno de los dos polos. Yo te conozco, yo conozco tus obras. Vamos a mirar cómo también el testigo fiel, el Espíritu Santo, Cristo en su naturaleza espiritual, el refrigerio de la presencia del Señor, que es Cristo en su naturaleza de espíritu, se refiere a Babilonia. Vamos ahora a el capítulo 18, donde se refiere bastante de Babilonia, prácticamente el capítulo completo, pero esta vez el versículo 7, y dice allí: cuanto se glorificó, hablando de Babilonia, y vivió en deleites, tanto dátele de tormento y llanto, porque dice en su corazón, oigan lo que dice Babilonia: estoy sentada como reina, no soy viuda, no veré llanto. Escuchen las expresiones de Babilonia, de los impíos, de los inconversos, del sistema de error, de los que están bajo la sombrilla del diablo. Esta es la expresión, la manifestación de lo que hay en el corazón de ellos. Dicen ellos, de su corazón se expresan con lo siguiente, con la siguiente declaración: estoy sentada como reina. Esto dice Babilonia, que es una reina. Yo no soy viuda, no veré llanto. Bueno, ¿qué dice también la Odisea entonces? Vamos a Apocalipsis 3:17, porque vamos a estar saltando del 18, que habla de la Odisea, al capítulo 3, el 18, que habla de Babilonia, al capítulo 3, que habla de la Odisea. Y mientras esto es lo que dice Babilonia, lo que recién hemos leído, ahora se destapa la Odisea diciendo en el capítulo 3, verso 17, tú dices, esto es la Odisea hablando: yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito. ¿No será que hay un símil, un paralelismo, una vinculación entre la manera en que se expresa Babilonia con sus términos: no soy viuda, yo no veré llanto, yo estoy sentada como reina, a la expresión de la Odisea entonces: yo soy rico, por otro lado, estoy enriquecido y nada necesito? Amados, ustedes saben lo que está pasando aquí, que en ambos casos ninguno de los que están en juicio, tanto Babilonia como la Odisea, para nada entienden que necesitan de Dios ni de Cristo, ni de la justicia de Cristo. Ninguno se entiende que será condenado en juicio, ni que vendrá sentencia de culpabilidad, porque ambos grupos dicen estar bien. Uno es reina, para nada viudo, y no hay que preocuparse porque no hay ni siquiera intención aquí de sufrimiento y por lo tanto no hay llanto. Pero por supuesto que la Odisea dice lo propio al decir que no necesita nada porque está enriquecido, porque no tiene ninguna necesidad de Cristo. Así es que aunque hoy modernamente el Israel espiritual, y en el adventismo se dice, no, nosotros somos la última iglesia, nosotros estamos bien, es precisamente
una identificación de lo que realmente son, porque así es que habla la Odisea. No, nosotros somos el pueblo de Dios, somos el remanente de Dios, la iglesia que tiene la verdad, la iglesia que tiene la luz, hablando como la Odisea. Y eso implica salvación por obras. Eso quiere decir que estamos descartando al único agente que puede proveernos las posibilidades de salvación. Porque cuando usted no necesita nada, cuando usted está enriquecido, cuando usted está rico y cuando usted está con mucha visión en todo sentido, ¿para qué un ayudante? La Biblia dice que son los enfermos que necesitan médicos, y como usted está total y completamente sano, usted está totalmente abastecido, ¿para qué un auxiliar? Así que vamos a rechazar a ese mercader divino que viene con sus ofertas, porque de hecho ya yo estoy librada de todo lo que significa escasez. No padezco ninguna necesidad. Es precisa y justamente, hermanos y hermanas amados, lo que también dice Babilonia. Aunque son pueblos distintos, uno es Babilonia y otro es Israel, Babilonia espiritual e Israel espiritual, en ambos casos, ambos grupos están bajo la misma condición, aunque uno se llame Babilonia y otro se llame la Odisea o se llame pueblo de Dios. El juicio a Babilonia les encuentra desprevenidos a los babilónicos, porque Cristo viene a ellos y su gracia, su oportunidad se termina subrepticiamente, abruptamente, súbitamente. Por eso dice Apocalipsis 16:15 que viene como ladrón para ellos. Y se emplea bastante en Apocalipsis 18, el capítulo donde se explaya allí el escritor inspirado Juan, se explaya diciendo la expresión en una hora. Por ejemplo, esta expresión en una hora implica que de manera, vamos a decir, sorpresiva, de manera abrupta, de manera súbita, viene el castigo. Y dice allí la palabra en Apocalipsis 18:10, en una hora vino tu juicio. Note que vuelve a decir allí que Babilonia está bajo juicio, y este juicio llega en una hora, quiere decir de manera sorpresiva. Versículo 17, en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Vuelve a utilizar el término en una hora. Versículo 19, siempre refiriéndose a Babilonia en el capítulo 18, en una hora ha sido desolada. También el versículo 8 dice, en un día vendrán sus plagas. Todas estas expresiones, en un día, varias veces en una hora, quiere decir que el castigo a Babilonia será cuando ellos no lo están esperando, cuando están en su tiempo de mayor esplendidez, cuando están en una condición de bonanza, donde creen tenerlo todo. Por eso se expresan diciendo que es reina, que no verá llanto, que no es viuda, que está sentada en el trono dirigiendo al mundo, porque no siente necesidad de nada y porque tampoco ve asomarse el peligro. Por eso la advertencia es en una hora que va a venir tu destrucción. Es de manera de repente que va a llegar tu desgracia. Y preguntamos ahora, ¿por qué está sentenciada Babilonia? ¿Por qué estas declaraciones de que va a venir castigo, juicio, muerte, destrucción en una hora, en un día? ¿Por qué? Bueno, porque en el capítulo 18 y el versículo 2 dice la palabra de Dios, y clamó con potente voz, ha caído la gran Babilonia. ¿Por qué razón ha caído? Porque se ha vuelto habitación de demonios. Si Cristo no está allí, si no necesitan a Cristo, entonces el demonio, el diablo, es quien viene a ocupar el lugar que debió ocupar Cristo. Si usted rechaza a Cristo, sencillamente viene el adversario, el enemigo de Cristo, y los demonios vienen a ser, por supuesto, morada allí. Dice que son habitación de demonios. ¿Qué más dice? Guarida de todo espíritu impuro. Algunas versiones dicen espíritus inmundos. Y albergue de toda ave sucia y aborrecible. O sea, totalmente inmunda está Babilonia.
porque han rechazado la oferta salvífica. Por eso la sentencia de juicio ejecutor. Dice más en el versículo 3, porque todas las naciones han bebido del vino fermentado de su fornicación. Algunas versiones dicen del vino del furor. Es un vino embriagante, es un vino contaminante que intoxica, representa las enseñanzas falsas, distorsionadas de las escrituras, falsas doctrinas, pero también representa ese vino fermentado, las prácticas, costumbres, hábitos, actitudes y estilo de vida pecaminoso de Babilonia. No solamente doctrinas falseadas o que niegan las escrituras o que niegan la existencia y la vigencia de los mandamientos y que distorsionan como iglesias apóstatas los principios bíblicos establecidos en la palabra, sino también que Babilonia tiene un estilo de vida desordenado en la manera en que comen, en que visten, en que se divierten, en que interactúan, en que hacen sus negocios. Ustedes lo ven allá en Daniel 2, la Babilonia literal, cuando ellos tenían su forma de comer, que Daniel dijo, no, yo no voy a participar de ese tipo de comida. La manera en que ellos bebían, la manera en que ellos dirigían el gobierno, la manera en que adoraban los dioses a los cuales rendían tributo, culto, adoración. Babilonia sencillamente es la antítesis, es lo contrario, es lo antagónico de todo lo que representan los principios bíblicos sanos, establecidos, fundamentados en las escrituras, porque han negado las escrituras y el poder de Dios que está en ellos para provocar conversión. Así es que por esa razón es que se dice que ellos, como tienen el dominio mundial, pues han contaminado a toda la tierra con el vino fermentado de su fornicación, porque es ilícita la relación que estas iglesias babilónicas y estos sistemas de poder se han aliado con quien no debieran aliarse. Los reyes de la tierra han fornicado con Babilonia, que implica también un sistema religioso, por supuesto. Por eso la Biblia la identifica como madre de las rameras a este sistema religioso político del cristianismo católico, romano, papal, y también con sus hijas, ese protestantismo religioso apóstata que distorsiona lo que son los principios escriturales. Y entonces también allí están metidos, como ya habíamos dicho y la Biblia reitera, los mercaderes de la tierra que también se han enriquecido con su excesiva lujuria. Pero en cuanto a la Odisea, no se quedan atrás en este sentido, porque la Odisea tiene una condición muy, muy terrible. Dice el versículo 17, volviendo ahora al mensaje de la Odisea en el capítulo 3, que la Odisea no conoce su condición e ignora que le vendrá juicio. ¿Por qué? No puede venirle juicio, razona la Odisea, porque es rica, está bien vestida, tiene buena visión, se creen tener buena relación con Cristo y por lo tanto no tienen para nada que tener ningún miedo o temor de que les va a venir juicio. Sin embargo, el testigo fiel y verdadero que puede auscultar el interior y saber la condición legítima y real de la Odisea, le dice, pero tú no sabes que realmente eres otra cosa. Aquí yo pienso que nosotros pudiéramos concluir, y ustedes estarían contestes, estarían de acuerdo, que el gran problema de la Odisea no es que son ciegos, no es que son miserables, pobres y desnudos. El problema de la Odisea es que no conoce su real condición. Y por ende, al no conocerla, para nada hace los aprestos, la diligencia para cambiar de estado. Usted no puede mejorar hasta que no reconozca humildemente que tiene una situación que debe mejorar. Para nada usted hace los preparativos de enmendar una condición determinada hasta que no admite que realmente tiene ese peligro, que tiene esa debilidad, que tiene esa problemática, y entonces usted busca ayuda
De lo contrario, usted piensa que está bien y es precisamente el caso que nos ocupa con este sistema, esta iglesia última, iglesia en estado de juicio, la Odisea. No conoce su condición e ignora cuál es su verdadero estado y por lo tanto no está esperando juicio. Precisa y justamente lo mismo que ocurre con Babilonia en el capítulo 18. Hablando de Babilonia nuevamente, Babilonia y sus riquezas desaparecen y Babilonia llega a ser pobre y miserable. Vamos a leer la descripción de cómo ocurre esta situación de una Babilonia próspera, totalmente abastecida de todo, sin necesidad de nada, y entonces subrepticiamente, súbitamente, llega a un estado de inopia, de verdadera indigencia. Leámoslos directamente de la palabra. Si tienen sus Biblias, acompáñenme en el capítulo 18 de Apocalipsis, desde el versículo 9 hasta el 19. Citamos: cuando los reyes de la tierra que han fornicado con ella y han vivido en deleites vean el humo de su incendio, llorarán y se lamentarán sobre ella. Se quedarán lejos por el temor de su tormento y dirán: ¡ay, ay de la gran Babilonia, aquella fuerte ciudad! En una hora vino tu juicio. No lo esperaban. Y los mercaderes de la tierra, verso 11, llorarán y se lamentarán porque ninguno comprará más las mercaderías de Babilonia. Mercaderías de, noten ahora, mercaderías de oro y plata, de piedras preciosas y perlas, de lino fino, púrpura y escarlata, toda madera olorosa y objetos de marfil, toda clase de maderas preciosas, cobre, hierro, mármol, canela y especias, mirra, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos y hasta vidas humanas. Los frutos codiciados de ti se alejaron de ti y toda tu riqueza y esplendor se acabaron para ti y nunca más los recobrarás. Esto es una sentencia terrible de un colapso donde real y efectivamente viene la destrucción total y completa de este sistema que gráficamente la Biblia presenta como teniendo el control del globo, de los 5 continentes del planeta completo. Noten que dice que ellos tenían control sobre todo el oro y la plata. Está queriendo decir allí que las finanzas del mundo estaban en el control de Babilonia, graficadas aquí con oro y plata, todo lo que son los bienes representados en dinero. También las piedras preciosas, las cosas de valor, las minerías, todo estaba en poder de Babilonia, pero también la industria textil, porque habla del lino fino, púrpura y escarlata, pero también los materiales de construcción de todo el mundo, con madera olorosa, el marfil, toda clase de madera preciosa, cobre, hierro, mármol, pero Babilonia también dominaba lo que tiene que ver con la cadena de suministro alimenticio, canelas, especias, mirra, vino y aceite. Muy importante que en la Biblia tiene esto un significado que no vamos a entrar en detalle, pero flor de harina y trigo. ¿Saben qué quiere decir con que Babilonia tenía la flor de trigo y el trigo bajo su control? ¿Con qué se hace el pan? Precisamente con estos ingredientes. Quiere decir que el sistema alimentario del mundo está en un momento determinado controlado por Babilonia. Además de bestias, ovejas, caballos, carros, todo lo que tiene que ver con medio de transportación, esclavos, quiere decir todos los obreros, todos los que tienen vida laboral activa del mundo, también los controlaba Babilonia, todos los que rinden servicio productivo en la humanidad, porque también habla de las vidas humanas, del planeta Tierra, de los seres humanos per se, en sí mismo.
todo el planeta bajo el control del maligno a través del sistema de Babilonia. Y por eso habla que los frutos codiciados por ti y toda su riqueza y esplendor se acabaron para ti y nunca más los recobrarás. Y entonces dice también que los mercaderes, que son los que trafican en el mar, habla de los marineros que se pararon de lejos. ¿Por qué? Porque los barcos que abastecen a todos los países del mundo estas mercancías, también por supuesto colapsa el sistema de transportación y de suministro. Por eso la gran crisis final, que implica hambruna, desastres, epidemias, tragedias, colapso financiero de todas las monedas del mundo, incluyendo el dólar, la libra esterlina, el euro, el yen japonés, la moneda china y todo lo que implica los recursos financieros, la bolsa de valores de Wall Street, todo colapsa junto con Babilonia. Por ende, el planeta completo entra en una esfera de caos financiero y económico planetario. Por eso el grito de todo lo que abastece en el mundo y por eso el lamento, porque ellos ven el humo de su incendio en el versículo 18 y dice, y al ver el humo de su incendio exclamaron, ¿quién era semejante a este gran sistema, a esta gran ciudad llamada Babilonia? ¿Y qué hacen? En el versículo 19, echarán polvo sobre sus cabezas y gritarán, llorando, lamentándose, diciendo, ay de aquella gran ciudad, en ella todos los que tenían navíos en el mar se habían enriquecido. Todo lo que es el sistema de puertos y de transportación y de intercambio de productos a nivel mundial, el petróleo, porque habla del aceite también, de donde salen precisamente los productos derivados del petróleo, lo que son los combustibles, todo colapsa, hermanos queridos, todo colapsa. Y dice, ay de aquella gran ciudad. Y los que hacían este tráfico de navíos en el mar, pues lloran también porque se habían enriquecido con estos bienes de consumo del planeta. Y en una sola hora ha sido desolada. Y entonces habla allí también de que Babilonia queda totalmente devastada. Dice la palabra de Dios, lo que vamos a leer ahora relacionando esto con la Odisea en el capítulo 3, verso 17. Yo soy rico, porque esto es lo que dice también la Odisea, tan rico como se consideraba ser Babilonia, y miren cómo colapsa Babilonia. Estoy enriquecido, dice Babilonia, dice la Odisea, nada necesito, y no conoces que eres un desventurado, miserable, pobre. Y ahora vienen dos términos. ¿Cómo es la Odisea también? Babilonia, la Odisea es ciega y desnudo. Esos son calificativos, adjetivos calificativos correspondientes a la Odisea. Ahora, vamos a analizar brevemente este primer aspecto que aparece allí, de que la Odisea está ciega. Dice en Apocalipsis 18:23, refiriéndose a Babilonia, ni luz de antorcha, cuando sucumba Babilonia, ni luz de antorcha alumbrará más en ti. La Biblia dice que Babilonia se queda sin visión, no tiene capacidad de ver. O sea, Babilonia es ciega también, como se dice en Apocalipsis 3:17, refiriéndose a la Odisea, que Babilonia es ciego también. Y también es desnuda. La Odisea es ciego y desnudo. No sabe que eres un miserable, pobre, ciego y desnudo, se le dice a la Odisea. Pero refiriéndose entonces a Babilonia, dice el capítulo 17, versículo 16, y los 10 cuernos que viste en la bestia aborrecerán a la ramera, que es la gran ramera, Babilonia la grande, y la dejarán desolada y desnuda. Resulta que también Babilonia está ciega porque no tiene luz, y Babilonia también está desnuda.
las características que tiene precisamente la Odisea, que es desventurada, que es pobre, que es ciega, que es desnuda. Porque así está Babilonia, así también está la Odisea. Mis amados, Dios, sin embargo, tiene mucho amor tanto para Babilonia como para la Odisea. ¿Les tiene todavía amor y esperanza para ellos, para ambos grupos? La respuesta es sí, por el simple hecho de que aún estamos en el tiempo de gracia. Hay muchos hijos de Dios que aún están en esas iglesias que conforman Babilonia y en esos segmentos de la población que no son religiosos, digamos el mundo en sentido general, que también es Babilonia. Y la voz de misericordia de Dios hace un apelativo a Babilonia y les dice, pueblo mío. Hay muchos hijos de Dios aún en Babilonia, y en el corto tiempo de gracia que aún queda, se les hace un llamado al arrepentimiento y se les dice a los babilónicos, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella. Y miren el término amoroso de parte de Cristo, pueblo mío. Recuerden que es Cristo porque es el refrigerio de la presencia del Señor. El Señor es Cristo y la presencia del Señor es que hace este apelativo y le dice a Babilonia, pueblo mío, salgan de allí, todavía hay gracia para que no participen de sus acciones, de sus pecados y para que no reciban de las plagas que les van a caer. O sea, todavía no están cayendo, todavía no se ha terminado el tiempo de gracia, todavía no ha llegado el tiempo de angustia de Jacob. Salgan ahora, Babilonia, pueblo mío. También Dios, Cristo, el testigo fiel, Dios a través de su Hijo, el testigo fiel, hace lo propio con los laodicenses y hace un conmovedor llamado de amor, tan conmovedor como fue llamarle a Babilonia, pueblo mío. Pues el testigo fiel también se expresa con estos términos amorosos, ahora refiriéndose a la Odisea y le dice, por tanto, te aconsejo que compres de mí oro afinado en fuego para que seas rico. Todas esas son virtudes de Cristo. Que compre vestidos blancos, la justicia de Él, para que cubras la vergüenza de tu desnudez. Compra colirio, visión espiritual que yo te doy, para que unjas tus ojos y puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, le dice el testigo fiel. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si a Babilonia se le dice arrepiéntete y a la Odisea se le dice arrepiéntete, quiere decir que para ambos grupos hay gracias todavía, por lo menos en el momento en que se están dando esos mensajes. Pero es interesante el símil, el paralelismo. ¿Cuánto se parece Babilonia a la Odisea? ¿Cuán semejantes son los mensajes para uno y para el otro? Porque prácticamente están en la misma condición. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, disciplino a los que amo. Sé pues celoso, arrepiéntete. Esto es a la Odisea que se le dice el testigo fiel. Y dice el 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Esto es el testigo fiel, que Cristo. Si alguno oyere mi voz, así sea que la Odisea completo no lo oiga, pero si de alguna forma, de manera particular, individual, alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, dice Cristo, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga que el Espíritu le está hablando a la iglesia. Ese es el mismo testigo fiel que es Cristo, quien le habla a la iglesia de la Odisea. Es el mismo también que se representa en el capítulo 18 como dando el refrigerio de la presencia del Señor, inundando con los aguaceros de la lluvia tardía al mundo entero, alumbrándolo con su gloria y abarcando ese mensaje también a Babilonia. Ahora, amigos queridos, ¿qué pasaría si tanto Babilonia como la Odisea
rechazan el llamado final que se hace. Hay una sentencia para ambos grupos. En el caso de Babilonia, si rechaza esta oferta, salir de Babilonia, pueblo mío, lo que le viene entonces es la sentencia de Apocalipsis 18:21. Entonces un ángel poderoso alzó como una gran piedra de molino y la echó, la arrojó al mar. Esa piedra fuerte, pesada, si la tira al mar, obviamente se va a hundir, diciendo, con tanto ímpetu, con semejante fuerza también será derribada Babilonia, esa gran ciudad, y nunca jamás será hallada. Babilonia será desechada, Babilonia será tirada en el mar como una piedra pesada que se hunde y desaparece para no surgir más, totalmente fuera de lo que es la gracia de Dios. Esto representa sencillamente que quedan fuera de la gracia de Dios ya dispuesta para el castigo final y definitorio. Pero desgraciadamente, la Odisea tampoco se queda atrás. A la Odisea no abrir las puertas al mercader celestial que llama insistentemente para ofrecer aquellos bienes espirituales que arreglarían la situación de la Odisea, como rechazan el que está tocando a la puerta y le dejan fuera, la sentencia condenatoria de perdición eterna también les llega a la Odisea con esta declaración de juicio en Apocalipsis 3:16, porque eres tibio, ni frío, ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Ambos juicios son terribles. Ambos juicios implican perdición eterna en el fuego de azufre de la destrucción final. No tiene la Odisea un privilegio especial en relación con Babilonia. Ambos grupos son desechados si ambos grupos rechazan las respectivas invitaciones al arrepentimiento que le hace Cristo, el testigo fiel y verdadero en el caso de la Odisea. Cristo, el refrigerio de la presencia del Señor a través de su espíritu, Cristo mismo en su naturaleza espiritual, rechazado este llamado, entonces viene la sentencia de juicio final. Y este juicio en el caso de la Odisea llega cuando se le termina la gracia a la Odisea, y esto está descrito como conocemos en Apocalipsis 22:11, cuando Cristo dice en el lugar santísimo, terminando la gracia para el pueblo de Dios, para el profeso pueblo, el que es injusto siga siendo injusto, y el que es sucio sigue ensuciándose, el justo siga siendo justo, y el santo siga santificándose todavía. Allí se termina la gracia, y primero la gracia termina para la Odisea, porque dice la palabra de Dios en primera de Pedro 4:17 que el juicio comienza y obviamente termina primero por la casa de Dios. Y si comienza primero por la casa de Dios, ¿qué será entonces el fin de aquellos que están fuera de la gracia? Así, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de que la Odisea, la oportunidad, la gracia para el profeso pueblo termina primero que para Babilonia, desde ese punto de vista, entonces, los laodicenses tendrían ciertas ventajas sobre los babilónicos, porque los babilónicos, o sea, los babilónicos, debo decir, tendrían cierta ventaja. Lo dije a la inversa. Son los babilónicos los que tendrían cierta ventaja porque la gracia de los babilónicos se extiende un poquito más. Mientras se cierra la gracia para la Odisea, con la definición final de sus casos, queda abierta la gracia por un tiempito para que el mensaje llegue a aquellos que todavía no han tenido acceso a la luz. Así es que tienen esa pequeña ventaja, podríamos decir, con relación a los laodicenses. Pero hermanos, no hay ventaja real en ser laodicenses. Nadie diga, no importa, yo no soy de Babilonia, la iglesia está en apostasía, sí, pero con todo no es Babilonia, soy la Odisea. Yo no soy de Babilonia, no me llames Babilonia, yo soy la Odisea. Ok, hermano querido, te complazco, tú no eres Babilonia. Ok, muy bien, tú eres la Odisea. ¿Cuál es la ventaja de la Odisea en relación con Babilonia? Ninguna.
Ningún babilónico entrará al reino de los cielos. Pero atención, atención, atención. Ningún laodicense tampoco jamás entrará en el reino de los cielos. Tienes que abandonar tu condición laodicense para entonces tener acceso a comulgar con Cristo, quien quiere venir a tu vida y entrar a tu corazón y hacer la obra de transformación. Tienes que tener la justicia de Cristo que la Odisea está rechazando. Tienes que tener el amor, la fe que obra por amor, que es el oro afinado en fuego. Debes tener ese colirio espiritual, que es la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, lo santo y lo profano, lo mundano y lo espiritual. Tienes realmente que entender lo que es la justificación por la fe, Cristo en ti como esperanza de gloria a través de su espíritu. Tienes que saber que la justificación por la fe es la obra de Cristo, que abate en el polvo tu orgullo y quita toda indignidad humana y hace por ti lo que no puedes hacer por ti mismo. La sentencia es la misma para Babilonia: totalmente destrucción en el lago y azufre, perdición eterna para los babilónicos, perdición eterna para los laodicenses. Desde el punto de vista de tiempo en el cual estamos, todos nosotros estamos en el tiempo de la Odisea. En cuanto a periodo, estamos en el periodo de la Odisea porque dijimos al comienzo que la Odisea quiere decir pueblo siendo juzgado. Y estamos en el tiempo del juicio porque Cristo está en el lugar santísimo. Sí, estamos en el tiempo de la Odisea, pero tú no tienes que estar en la condición de la Odisea. No es lo mismo estar en el periodo de la Odisea que estar en condición laodicense, porque el que está en condición laodicense está en la misma condición del babilónico perdido. No hay diferencia, aunque este se llame babilónico y tú te llames laodicense. Al final, vean que las características coinciden, que precisamente el estilo de vida de un babilónico es justa y precisamente la misma que de un laodicense que es infiel. Y al final, el juicio o sentencia condenatoria vendrá de igual para un grupo y para otro. Al final, quiero terminar con dos citas de la sierva de Dios que no hemos presentado, porque quisimos hacer el estudio comparativo basado en la Biblia, en Apocalipsis 18, refiriéndose a Babilonia, en Apocalipsis 3, a la Odisea. Pero dice la sierva de Dios lo siguiente: no debemos introducir el mundo en la iglesia, ni casarlo con ella, estableciendo así un vínculo de unidad. Si la iglesia lo hace así, ciertamente se corromperá y llegará a ser, como se declara en el Apocalipsis, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Esto es Testimonios para los Ministros, página 265. Espero que hayan escuchado muy bien esa cita, porque ahora viene otra crema de cita para cierre. Como pueblo debemos levantarnos y limpiar el campamento. La licencia, las intimidades ilícitas y las prácticas no santificadas se están introduciendo en nuestro medio. En la Odisea, en gran medida, ministros que manejan las cosas sagradas son culpables de tales pecados. Codician la mujer del prójimo, quebrantan el séptimo mandamiento. Y ahora dice: corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia y permitir que nuestras iglesias se corrompan, que se llenen de todo espíritu inmundo y alberguen a toda ave inmunda y aborrecible. ¿Podemos ver claramente nuestra situación?, pregunta la sierva de Dios, y no proceder en forma decidida a curar los males existentes. Vamos a seguir en esta condición que nos está haciendo semejante a Babilonia. Y ella dice: podemos entonces con esta condición de pecado llegar a ser hermana de Babilonia, con toda ave inmunda y aborrecible en nuestro medio, con toda suerte de espíritus inmundos dentro de nuestro seno. ¿Y por qué le llama hermana de Babilonia y no le llama hija de Babilonia, hija de las rameras, como se le llama al resto de las iglesias evangélicas protestantes? Porque
La iglesia o el movimiento adventista no surgió del catolicismo, sino surgió como movimiento producto del estudio profético de Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañanas. Y como no surgimos del catolicismo, entonces ella no puede ser nuestra madre, pero puede ser nuestra hermana. ¿Qué le parece? Hermana de Babilonia. Así es que, amados, no hay ningún tipo de arrogancia u orgullo con la expresión, no, yo no soy de Babilonia, no, la iglesia no es Babilonia, cuidadito, la sierva dijo que no le llame Babilonia, ok, no le llamo Babilonia, pero la sierva le llamó la Odisea, y la Odisea es justa y precisamente lo mismo que Babilonia, y yo diría que peor en el sentido de que ha tenido mayor luz, ha tenido mayores privilegios y posibilidades, y al que más se le da, más se le demandará, dijo Cristo en los evangelios. De manera que en la apelación final termino diciendo que lo importante en este caso es que si alguno que me está escuchando está todavía en Babilonia, por favor póngale caso a esa invitación de amor donde Cristo le dice a Babilonia, salid de ella, pueblo mío, para que puedas recibir entonces a Cristo, no participe en los pecados de Babilonia ni reciba las plagas que vienen de Babilonia. Y si eres entonces de la Odisea, recuerda, hermano querido, que tu condición de sentencia sería la misma que Babilonia, a menos que escuches el mensaje del testigo fiel y verdadero, y el que tiene oído, oiga lo que Cristo, el Espíritu, dice a la Odisea, para que entonces te vaya bien. Elijamos correctamente, abandonemos Babilonia, abandonemos la Odisea, porque la suerte y la sentencia es justamente la misma en un caso como en el otro. Dios te bendiga rica y abundantemente. Maranata, Cristo ya viene. Amén. Gloria a Dios. Una oración, podríamos hacer una oración, Leonardo. Entonces vamos a terminar con una oración. Y muchas gracias por haber estado allí hasta este momento. Aquí me postro porque tengo las posibilidades, orando a nuestro Dios, y así le decimos: bendito Dios y Padre, glorificado y alabado sea su nombre, ahora y siempre. Gracias por las posibilidades de utilizar este recurso poderoso que se llama la oración, porque a través de este mecanismo y por los méritos de la sangre de Cristo que por nosotros fue vertida en el Calvario, podemos tener acceso en audiencia al Padre Celestial, y por eso le decimos Abba Padre. Podemos llamarle Padre porque a través de Cristo entonces podemos con confianza acceder al trono de la gracia. Padre bueno, perdone nuestros muchos pecados y por favor, quítenos la condición babilónica, todo lo que implique prácticas, actitudes, enseñanzas erróneas y todo vínculo con el mundo, con todo lo que es maldad, desarraíguelo de nosotros para que podamos tener una hoja limpia ante su presencia. Pero si alguno de nosotros entonces, como profeso cristiano, pretende estar en el pueblo de Dios final, que llamado Israel espiritual o la Odisea, permítanos, Padre Santo, que no estemos en el estado o en la condición laodicense. Sabemos que Babilonia será tirada, rechazada en el fondo del mar, destruida, quemada, total y completamente, pero también los laodicenses por su pecado, por su orgullo, por no permitir que Cristo venga a sus vidas, como hemos estudiado, también entonces serán vomitados, expulsados, rechazados de parte del testigo fiel. Perdona nuestros pecados y permítanos aceptar a ese mercader divino, Cristo Jesús, en nuestras vidas. Denos su justicia, denos su colirio, denos la fe que obra por amor, cúbranos con su gracia y permita, por favor, que nuestros nombres permanezcan en el libro de la vida, máxime ahora que estamos en este tiempo donde la gracia está próxima a ser cerrada. La oportunidad es ahora. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Conviértanos completa y genuinamente. Provoca en nosotros reavivamiento y reforma, porque las grandes cosas que están anunciadas en sus palabras están a punto de ocurrir. El calendario profético está aceleradamente cumpliéndose. Que estemos tranquilos, que estemos en paz, porque Cristo esté en nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, y ahora otórguenos una buena noche. Gracias por habernos permitido estudiar un poquito de su palabra
y abrir las escrituras para recibir su mensaje. Denos, por lo tanto, una buena noche. Gracias por su bendición que viene a nosotros a través de Cristo morando por su Espíritu en nuestras vidas. Oramos conforme a su voluntad, Padre Celestial, y lo hacemos en el bendito y glorioso nombre de su unigénito Hijo, Cristo Jesús el Señor. En ese nombre poderoso oramos y decimos amén. 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 Gloria a Dios, gloria a Dios. Tremendo mensaje, y podemos abrir nuestras mentes para ver estas dos características, Babilonia y la Odisea. Y que el Señor nos pueda ayudar así como Abraham. Él escogió seguir y estar ante el Eterno y vio de lejos a Sodoma y Gomorra. Que nosotros podamos poder ocupar ese lugar y tomar esa decisión. Y wow, si no quisiera estar bajo el sistema de Babilonia. Brendita. Yes. Así es, Brendita, la última cita, la fuente, es testimonio para testimonios para ¿cómo se llama esto? A pareja, ¿cómo que se llama este libro de de testigos y testimonio para los ministros? No. Pareja sexual, algo así. La segunda fue de consejos para sobre divorcio, matrimonio, ese libro que habla de esas cosas, tiene como siglas TCS. Testimonio de consejos para matrimonio. Ese libro, sí, la página 211, el párrafo 3, que me faltó la fuente. El primero fue testimonio para los ministros. Bueno, gracias. En cuanto a mí, ¿es cuánto? Ok. Bueno, ¿hay preguntas? No sé, que tengan todas buenas noches. Ya, ok. Perfecto. Bendiciones para todos. Muchas gracias y un abrazo. Si ustedes van aquí mañana, cuando yo me vaya para donde... Gracias para todos los hermanos y que puedan descansar. Bendiciones, Maranata. Pasen buenas noches, feliz sueño. También, bye Rosita Bella, bye hermanos. Maranata, el Señor esté con ustedes. Diga, bendita. También, bye Rosita, Eridania, Eritiana. Feliz noche, feliz noche. Feliz noche también, noche, querida. Sandrito. A todas.